tienen un papel fundamental. Digamos. Dale. Las pymes son identificadas como empresas que emplean hasta 100 trabajadores. Tienen un papel fundamental para el desarrollo de la economía nacional. El impacto por la pandemia COVID-19 en la actividad de las empresas salvadoreñas muestran un panorama desalentador con resultados negativos. Hay un alto índice de empresas que han tenido que cerrar de manera temporal, 62.33%, o de manera definitiva, 14%, y una alta afectación del 88.66%. La presente investigación tiene como objetivo indagar el efecto de la pandemia COVID-19 en las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, pymes, del sector restaurante y de qué forma afrontaron la problemática. Es importante mencionar que, debido al tamaño y el tipo de organización, el impacto de la pandemia generó diferentes consecuencias. Para el sector de restaurantes, generado a partir de las medidas de contingencia implementadas por el gobierno, entre las cuales Generó y generado, ¿va? Y de hecho, cuando ibas leyendo, ahí se detuvo porque es un generado. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Y dice arriba generó. Es importante mencionar que debido al tamaño y tipo de organización, el impacto de la pandemia generó diferentes consecuencias. Para el sector de restaurantes, Ahí está. generado a partir... Es que yo creo que la coma no va. Generó diferentes consecuencias porque cuando pones una coma, lo que hace es que haces una parada. Mejor se la quitas. Que generó diferentes consecuencias para el sector de restaurantes y sobra el generado. A partir, porque dice, para el sector restaurantes, a partir de las medidas de contingencia implementadas por el gobierno. Sigue. Ahora sí. A partir de las medidas de contingencia implementadas por el gobierno, entre las cuales se menciona la limitación de movilidad para las personas y la prohibición a brindar Gobierno, sí, ponerle una coma. vida. Sí. Ahora, estás poniendo gobierno con mayúscula. Lo cambio. Yo recuerdo que más abajo has puesto el gobierno y lo has puesto que en minúscula. El asunto es que el gobierno no es propio, ¿va? Es un... Es palabra general. Entre las cuales se menciona la limitación de movilidad para las personas y la prohibición de brindar el servicio en mesa, limitando la operación del restaurante a la movilidad a la movilidad de servicio a domicilio, situación que provocó la disminución en la demanda y afectación en la cadena de suministro. Se conoció de dos tipos de casos. En una parte de los restaurantes no le fue posible seguir operando en el mercado, ya que no se contaba con la suficiente capacidad financiera para afrontar las adversidades derivadas de por la crisis sanitaria. En otra parte del sector sucedió todo lo contrario, en razón a que la pandemia aumentó en la demanda de productos alimenticios, lo cual permitió la apertura de nuevas sucursales. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación permitirá conocer los diferentes retos que han afrontado las pymes del sector restaurante para enfrentar el efecto de la pandemia COVID-19 en las finanzas y elaborar una propuesta de acciones para ser implementadas en situaciones similares a la pandemia COVID-19, las cuales están orientadas a posibilitar una recuperación. La investigación comprende 3 capítulos. Estos se resumen a continuación. En el capítulo 1 se describe la situación problemática por el efecto de la pandemia COVID-19. En las finanzas de las pymes del sector restaurante, se expresa el enunciado del problema, el objetivo general y objetivos específicos, contexto y justificación de la investigación que se realizará. En el capítulo 2 se abordan los aspectos teóricos relacionados al tema de la investigación, tales como los antecedentes y criterios para identificar las pymes y la evolución de estas en el tiempo, antecedentes de los restaurantes y de la pandemia por COVID-19. En el capítulo 3 se desarrolla el enfoque y tipo de investigación que se aplicará, la unidad de análisis, las variables indicadores, se delimita la población y se cita nuestra
la muestra determinada, así como las técnicas y procedimientos de recolección de datos a utilizar y la forma en cómo se obtendrá la información. En la webgrafía se incorporan las fuentes consultadas por la formulación de la fundamentación teórica referente al tema investigado, tales como revistas, periódicos, páginas web, entre otros. En anexo se incluye el anexo 1. En el anexo 1, el cuestionario utilizado para obtener datos de la unidad de estudio. En el anexo 2, la matriz de concurrencia. Y en el anexo 3, la población de pymes del sector restaurante ubicadas en el municipio de San Salvador. Capítulo 1, planteamiento del problema. Literal A, situación problemática. Según la publicación de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia por el COVID-19 se ha considerado una de las mayores crisis a nivel mundial de las últimas décadas. La economía experimentó probablemente la peor recesión desde la década de 1930. La pérdida de empleo en ingresos afectó negativamente a los medios de vida, la salud y el desarrollo sostenible. Los primeros casos del COVID-19 se reportaron en diciembre de 2019 en China y tomó menos de 3 meses propagarse por todo el mundo y afectar fuertemente las economías más grandes, llevándolas a una recesión económica, así como también pérdidas humanas generadas por el virus. Una de las primeras medidas implementadas en El Salvador fue restringir la entrada de las personas procedentes del extranjero, en especial las que venían de países con alto nivel riesgo de contagio, lo cual generó un impacto negativo en la economía. Conforme lo refiere la Universidad Luterana Salvadoreña, Centro Universitario Regional de Cabaña, Nueva 2020, según datos del Ministerio de Turismo, en 2019 se reportaron 2.6 millones de turistas y dejaron un estimado de 1.761 millones en concepto de divisas. Con esta situación se había afectado una cadena de negocios relacionada con el turismo, por ejemplo, la industria de hoteles, restaurantes, proveedores de estos negocios, agencias de viajes, entre otros. La revista DW Made for Minds cita en la publicación del 23 de marzo de 2020 que el gobierno emitió una serie de medidas para mitigar el impacto generado por el COVID-19 en la economía de los salvadoreños, como la suspensión de pagos del servicio de agua y electricidad, congelación de créditos bancarios durante 3 meses, además la entrega de un subsidio de $300 para la compra de alimentos que benefició a 1.5 millones de hogares afectados por la pandemia. Los sectores económicos más afectados fueron turismo, hotelería, restaurantes, agencias de viajes, comercio, transporte, cultura y actividades deportivas, debido a que en su momento solo estaban permitidas actividades como producción y distribución de alimentos, industria del agua, industria farmacéutica y sus cadenas de distribución, servicios de seguridad, gasolineras, energía eléctrica, instituciones financieras y sector agrícola. Todas las restricciones que tuvo que enfrentar el país al cierre de algunos sectores fue afectado en la economía día tras día en las pequeñas y medianas empresas, de las cuales muchas de ellas no estaban listas para afrontar un fenómeno de esta magnitud. Aquellas que iban a la vanguardia con las redes sociales tuvieron mayor ventaja, ya que fue su canal para poder seguir operando. Como también tuvieron que adoptar la modalidad de funcionar bajo servicio a domicilio, sin embargo eso requería una inversión. Las medidas de distanciamiento social disminuyeron la demanda de bienes que ofrecen la micro, pequeña y mediana empresa autorizadas a operar durante la cuarentena debido a las restricciones implementadas por el gobierno. No sé si aquí quitamos la micro. Eso les iba a decir, porque si no estamos citando fuente y no es algo que comprometa datos, ni porcentaje, ni cifras, no hay problema. Ajá. Ok. El gobierno de El Salvador como consecuencia afrontó un gran reto. Por una parte, tratar de proteger la salud de la población y por otra, tratar de mantener la economía del país. La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo 2020, organizó el 15 de abril de 2020 un conversatorio virtual con un grupo de especialistas en materia, quienes analizaron los efectos que tendrá la pandemia en el desarrollo económico del país en el corto y mediano plazo, con el propósito de generar insumos para la formulación de políticas públicas. A continuación se resumen comentarios
se resumen comentarios vertidos por 4 de los participantes en el foro. El doctor Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, no sé si lo dejamos abreviado. Así es. Lo que pasa es que no lo hemos citado en ningún lado, ¿va? Ponele Banco Central de Reserva, entonces. Tenés razón. Son detallitos. Y lo mismo va a pasar con la ESEN. De El Salvador, va. Tenés que ponerle. Ajá, BCR. Y si ya está más adelante, ya solo vas a decir BCR, ¿de acuerdo? Aumentó que la medida del gobierno en entregar un bono de $300 para apoyar a cerca de 1,5 millones de hogares es positiva. Estaba la publicación, pero no puede ir junto a 300, o sea que son dos cosas diferentes, el signo de dólar con la cifra. Ajá. Ok. Para apoyar a cerca de 1,5 millones de hogares es positiva, pero que a mediano plazo el impacto fiscal de dicha bonificación es insostenible, por lo que se considera que es necesaria la formulación de una propuesta que permita la reactivación de la economía. La máster. Así dice, que permitan una formulación de una propuesta que permita la reactivación de la economía, como que sobra la... Ajá. Sí, que permita. Sí, vaya. La máster Carmen Aida Lazo, decana de Economía y Negocios. Maestra, dice Ivo. Maestra. Ajá. Aquí es igual. Sí, nos toca. Escuela Superior de Economía y Negocios. Del Salvador, o solo así. Negocios. Entre paréntesis, ESEN. Ajá, correcto. Ahí está. Mencionó sobre los efectos económicos de la pandemia y que podrían manifestarse en 3 áreas principalmente. Ahí te comiste la coma, tenés que respetarla. Manifestarse en 3 áreas. Principalmente, ajá, dale. Principalmente. En términos de la producción, estimación propias que calculan una caída del PIB en 7.4%. En términos de empleo, se espera una pérdida masiva de empleos formales y la disminución de actividades en el sector informal. Y en términos fiscales, una reducción en los ingresos y un aumento en el gasto provocaría un daño fiscal en el país. El doctor Oscar Cabrera, presidente de FUDESEM, destacó como posibles medidas para fortalecer el gasto de los hogares, las MIPYMES y las empresas. Lo siguiente: priorizar importaciones de alimentos básicos y materias primas, garantizar la estabilidad laboral, congelar precios y tarifas de algunos bienes y servicios básicos, subsidiar el sector agropecuario y aplazar la contribución especial del sector turismo durante 6 meses. En la revista El Economista, Kelly Villalta, de Recursos Humanos del Zócalo, el 24 de agosto de 2020, se mencionó que los comensales no han respondido con normalidad tras la reapertura económica, pero comenta que sus restaurantes han tenido una reanudación de labores positivas. Agregó que la afluencia de gente ha sido mayor en algunos sucursales que en otras, a pesar de que la actividad estaba estancada. En la misma nota, la revista El Economista mencionó que la pupusería suiza no despidió a nadie de su planilla, sino que los empleados fueron reubicados en turnos rotativos. Afirma Grimaldi, por medio de una entrevista realizada al gerente de mercadeo de pollo campestre, Oliver Salazar, en la cual dio a conocer otro enfoque financiero en sus restaurantes y mencionó que durante la pandemia se abrieron 12 restaurantes y generaron más empleos, y que hoy son más de 2,000 personas laborando para dicha empresa. La Dirección de Investigación de la Universidad Francisco Bobadilla, en la publicación Competitividad, Dolarización y Financiamiento del año 2010,
menciona que las empresas, en especial las pymes, son creadas para perdurar en el tiempo. En este sentido, es importante resaltar las características para lograr dicha sostenibilidad. La competitividad es un factor para lograrlo. Molina y Guzmán, 2010, define la competitividad como los atributos que una empresa debe tener para crear y sostener en el tiempo, basándose en tres pilares fundamentales: productividad, innovación y la multiplicación de los recursos financieros para lograr dicho crecimiento. Toda innovación debe de resultar en crecimientos de la productividad, lo cual hacen a la empresa más competitiva, por lo que se requiere de recursos y fondos para implementarse, y el acceso a financiamientos adecuados para las pymes facilita los procesos y actividades para encontrar dicha sostenibilidad para el crecimiento empresarial. En el sitio web Central America Data 2020, en la publicación del 14 de abril de 2020, que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en encuesta realizada en el mes de abril del 2020, menciona que el 95% de las micros, pequeñas y medianas empresas, a raíz de la propagación del COVID-19, sufrieron una baja en sus ingresos por ventas. Respecto a la disminución en las ventas, el 67% de las empresas que participaron estiman una pérdida de más del 75%. A ese porcentaje le siguen el 14.6% de las empresas que consideran una disminución hasta un 50% de sus ingresos. Por otra parte, cerca del 40% de las empresas reportan una baja del 100% en sus ingresos. El documento añade que el 31% de los empresarios encuestados manifestaron que, al tener problemas de liquidez, se vieron obligados a dejar de pagar salarios, mientras que el 30% indica que suspendieron los pagos a sus proveedores. La pandemia del COVID-19 afectó a la industria de restaurantes en El Salvador desde inicios de la cuarentena a finales de marzo del 2020, donde el gobierno... Haremos ahí. Fíjense que ese es un dato bien importante, porque si ustedes ya tomaron la decisión de circunscribir la investigación del sector de restaurantes y de las pymes a un periodo, la fecha esa es importante porque ahí habla de la pandemia de COVID-19, dice, afectó a la industria de restaurantes en El Salvador desde el inicio de la cuarentena, que es a finales de marzo de 2020. El gobierno implementó, o sea, ese es un inicio, eso es un inicio, y por ejemplo, para obtener datos de las personas que van a proveer información, ¿verdad? Porque yo veo que ya todavía, yo no sé si al final lo definieron, que vamos a llegar en donde está... en el enunciado. Sigamos. La pandemia afectó a la industria de restaurantes de El Salvador. Sí, sigamos. ¿Cómo? Sigamos. Esto indujo a la descapitalización de los restaurantes a causa de la disminución de las actividades o cierre de manera temporal o definitiva del negocio. Un fenómeno que afectó no solo a los propietarios, sino también a sus proveedores, colaboradores. O así lo dejo. Sí, yo creo que corregirlo, sí. Por eso es que esta última revisión, para encontrar ese tipo de errores. Ajá, sigamos. Okay. Sin embargo, el impacto no fue el mismo para todos, como se puede observar en la tabla 1, que indica que, dependiente del tamaño y tipo de organización, hagamos un cambio ahí. La cual indica, porque dice que indica que, el error de redacción, ¿verdad? Queísmo. Entonces, tabla 1, la cual, en lugar de qué, la cual indica que, digamos. Indica que dependiendo del tamaño y tipo de organización. MIPYMES, restaurantes de cadena, restaurantes insignia, y el impacto generó diferentes consecuencias. Ajá.
No logra hacer esto. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Mi pymes, coma. Ah, O Restaurantes sea, ajá, de cadena. restaurantes de o sea, cadenas. y restaurante insignia, hasta aquí. Ok, le falta, va. Ajá. Ujú. Pongámoslo. El, Le falta el I. y aquí. Y restaurante insignia. Y ahí otra coma. Aquí coma. Sí, Con porque... punto y seguido. Ajá. Bueno, me parece, puede hacer. Punto y seguido y arreglamos ahí, va. Mi pyme, restaurante Ajá. insignia. Punto y seguido, creo. Ajá. El impacto generó diferentes consecuencias. Se mencionan algunas de estas. Y hay un problema de redacción. Ujú. Aquí, El impacto generó diferentes consecuencias. a continuación. Punto. O El impacto generó diferentes consecuencias. Punto seguido. Se menciona, a continuación se mencionan alguna de estas. Ajá. Punto seguido. A continuación se menciona. alguna de estas. Falta la N. La N. Mencionan. Vale, ya está. Sigamos. Tabla 1. Consecuencias. Consecuencias a causa de la Tabla pandemia. 1, consecuencia a causa de la pandemia de los restaurantes. Vale, pasemos eso porque esa es una figura. Fuente, ok. Enunciado, vale. Fíjense bien, importante acá, porque por un lado en el enunciado, claro, están atendiendo pongamos atención por favor los tres y pongámonos listos, ¿verdad? Porque ustedes están diciendo ahí en el enunciado, en los meses de marzo, abril y mayo, nada más. Ujú. Nada más. Y entonces, yo no sé si eso lo aclaramos allá en la introducción del cuestionario. ¿Se agregó? En el cuestionario. Sí, porque hay que decirle, es decir, la persona que va a responder el cuestionario tiene que estar enterado que ustedes necesitan la información de todo Del año pasado. marzo, abril y mayo del 2020. ¿Lo agregaron o no? No. ¿Qué pasó? Sí, acuérdense que lo platicamos, va. Sí. Tiene como objetivo indicar el impacto de los... La presente encuesta tiene como objetivo indicar el impacto financiero en las pymes del sector restaurante. Y ahí tiene que decir. Ajá, Del municipio generado de por San la pandemia Salvador, en el situación periodo sanguínea. de No te compliques, mire, esto es así, fíjate. El título es un hermanito gemelito con el objetivo general y con el enunciado del problema. Los tres tienen que decir los mismos términos, los mismos verbos, las mismas palabras. Entonces, y aquí lo que estás utilizando ese material. Y te fijas, vaya, entonces aquí vas a circunscribirlo al enunciado del problema. Hagamos eso. la presente encuesta tiene como objetivo identificar el impacto. Tráete lo del enunciado del problema. Enunciado. Ajá. Solo como copy-paste. Va. Aquí, uy, y esto. Se lo trajo todo. No, es que creo que le di otra. Piense que estamos a punto de quedarnos sin el Zoom. Entonces, vamos a reconectarnos. Okay. Hagamos esto y estamos a punto y nos reconectamos al perder la señal. ¿De acuerdo? Bueno,
Hacer el cambio ahí.